Buenas noches. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros semana a semana. En este caso, antes de empezar la entrevista, nuestro realizador Antonio Abril nos estuvo diciendo que tendría que haber invitado a algún presidente, por ejemplo, de algún equipo de fútbol, porque, reitero, el tema que vamos a tratar tiene mucho que ver con el fútbol, sobre todo en los directivos del mismo. Para hablar de este tema, que es la hipocresía, tenemos con nosotros al psicólogo Juan del Amor Moya, que estoy seguro, como siempre, les dará una preciosa lección acerca de esto. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches, Milton. Lo primero, entonces, sería que le definieras a la gente qué es realmente la hipocresía desde el punto de vista de la psicología. Bueno, pues no quiero tomarme en doble sentido ya nada de lo que digas, porque si para la hipocresía lo que te venía bien eran presidentes de equipos de fútbol, a lo mejor unos recién elegidos, y como no han podido venir me llaman a mí, digo, bueno, en fin, vamos a intentar ser lo menos psicólogo posible para llevar a cabo esta conversación. Tengo que decir que, bueno, no sé cuándo nos verán, pero hoy es 8 de marzo, hoy 8 de marzo, el Día de la Mujer en general, ¿verdad? Y yo creo que también este tema viene bien con respecto al Día de la Mujer, porque desde luego es cierto que, bueno, la hipocresía también forma parte de la sociedad, y sobre todo en los dirigentes, ¿verdad? Ahora que son capaces hasta de decirnos a qué hora nos tenemos que recoger, también han sido capaces en muchas zonas del mundo y de España concretamente de decirle a las mujeres que no se pueden manifestar, porque se ve que no son capaces ni de juntarse 50, ni de respetar la distancia, ni siquiera de llevar mascarillas. No las han considerado aptas o capaces para poder manifestarse, cuando llevamos desde marzo del año pasado cantidad de manifestaciones, sobre todo parte de Cayetanos, en contra de la ley de educación, en fin, todo ese mundo se puede manifestar, pero otro tipo de mundo parece ser que no. En esta España, que a lo mejor no somos una España de hipócritas, pero sí somos una España de pagainfantas, ¿verdad?, que es lo que se está demostrando hasta ahora. La hipocresía, según lo que dice la Real Academia Española de la Lengua, es un fingimiento. ¿De qué se finge? Pues podemos fingir cualidades, podemos fingir incluso sentimientos, pues con el objeto de conseguir algo. Entonces es un teatro, un fingir, que lógicamente tenemos que entender que no es una cuestión circunstancial o puntual, es una cuestión que se mantiene en el tiempo. Son personas que de por sí, per se, pues suelen usar este tipo de fingimiento o de esconder sus verdaderos sentimientos o sus verdaderos valores en cuanto a cómo manifestarse en la vida. Porque bien sabes, Milton, tú y cualquiera, que está muy bien los valores que uno tiene, pero cuando viene el momento difícil es cuando se confrontan, ¿verdad?, con los valores sociales. Entonces, claro, hay personas que, bueno, tienen que fingir ciertos valores que los mantienen a nivel social y luego a nivel individual pues tienen otros. Estas personas siempre tienen un interés, tienen un objetivo en conseguir algo, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que suelen hacer para manifestarse en la sociedad. He estado mirando también, porque el libro más antiguo, que es la Biblia, si te acuerdas, no les llama hipócritas, les llama fariseos, ¿verdad? Fariseos era una rama del pueblo judío que, prácticamente se dedicaban en exclusiva a mantener la ley. Pero se le han llamado hipócritas con el paso del tiempo, porque el fariseo era tan el apoyo y tan el cumplimiento de la ley
que el hecho de cumplirla se olvidaban del objeto de la ley, que era Dios, lógicamente. Entonces, claro, era tal el apego, tal el objetivo y tal la fuerza que ellos dedicaban al cumplimiento frío y estricto de la ley, que se olvidaron del objeto, se olvidaron de lo principal, del origen, de la fuente, el porqué de todo eso. Pero claro, eso así, sin más, pues, en fin, no tiene mucho sentido, sino que luego lo que hacían era querer infringir a los demás que también lo hicieran. Entonces, ahí está también, ahora mismo no recuerdo las palabras exactas, de Jesús, el Cristo, que llama, no seáis como los fariseos, ¿no? Es decir, que son capaces de cumplir estrictamente la ley, pero por dentro sus almas son como sepulcros de cal, o sea, no hay emocionalidad. Y esto también, con la conversación, a lo largo de la conversación, verás como también tiene sentido, porque son personas que tampoco tienen como esa apego, esa facilidad para sintonizar con las emociones, con los sentimientos, con el sufrimiento, incluso con la alegría ajena. Entonces, ese despegue es parte del fariseo y es parte también del hipócrita. O sea que cuando Jesús hace el retrato, hace el perfil del fariseo, realmente también está haciendo el perfil del hipócrita. Muy bien, veo que traes el símbolo del Día de la Mujer y te felicito por ello, porque yo tengo que decir que soy profundamente feminista. ¿Por qué? Porque para mí el hombre y la mujer son exactamente igual. No puede haber prebendas para unos y otras para otros. Somos exactamente iguales en prácticamente todos los sentidos. Un hipócrita, como bien dijiste, finge. Por ejemplo, finge ser cortés cuando está siendo hipócrita. ¿Cómo definirías entonces la cortesía? Sí, bueno, quiero enlazar con cómo has iniciado la pregunta, de que, bueno, tú, y creo que yo también, de alguna manera, porque el feminista no es que defienda a las mujeres, defiende la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, yo hoy no podía salir de mi casa, sí, porque mi mujer no me dejaba salir sin algún distintivo. Yo, claro, he encontrado este boli, que es lila, y mi mujer me ha... Bueno, bien, me parece estupendo. Pero es curioso, Milton, porque esto viene... la primera vez que todo esto pasó, de manifestarse, de lucha de la mujer en el plano laboral, fue del 1857. Y lo que pedían era una reducción de la jornada laboral y pedían también la no explotación infantil. Y bueno, han pasado ya 150 años de aquellas primeras manifestaciones y yo no sé lo que hemos avanzado, Milton, no lo sé si hemos avanzado tanto. Posiblemente en el lenguaje, en la manifestación, el compartir, pero yo creo que a fecha de hoy, tristemente, todavía la diferencia salarial es patente y la explotación infantil a nivel mundial pues todavía sigue produciéndose. Luego el ser humano nos cuesta mucho aprender y sobre todo cuando es cesión de derechos todavía cuesta muchísimo más. Pues sí, la cortesía, como bien has dicho, es una amabilidad de la persona, es como una consideración, es como una buena educación. Es decir, lo que siempre hemos dicho de mantener las buenas costumbres es la cortesía. Es decir, hay personas que les sale ser corteses. ¿Por qué? Pues porque igual lo han, como se suele decir, mamado desde pequeños, han visto y vivido de forma normal el hecho de ser cortés, de ser educado, de ser respetuoso con la persona, y entonces les sale fácil, les sale gratis, entre comillas. Entonces, en la cortesía, yo creo que sí que sale de dentro. La cortesía allí tiene que haber sintonía con la otra persona. Yo creo que a ti
en fin, nos diferenciamos bastante en edad, Milton, pero yo creo que, me imagino que tus padres también te hablarían de dejar el asiento a la persona mayor, dejar el asiento a una mujer embarazada, porque no puede ser un hombre embarazado, no por ser mujer, que también nos lo decían. Posiblemente ahora esté eso mal visto, ¿verdad? Y más en un día como hoy. Pero sin embargo, así se decía. Y no era por discriminación. Era, en todo caso, si había discriminación, era positiva, ¿verdad? Entonces, eso se trabajaba y se vivía y se experienciaba no solamente por ir en el autobús, pero se experienciaba en la misma casa, incluso comiendo. Yo me estoy recordando, no sé, las costumbres vuestras de Uruguay de aquel tiempo, pero nosotros comíamos, la familia comía en un plato, no tenía cada uno su plato, y nos enseñaban a comer en el plato, en ese plato común, porque no podías llevar la cuchara a una zona que no era la tuya, no podía, para eso estaba la madre o la abuela, que era la que repartía, y solamente había dos tipos de personas que no comían en el plato, eran los abuelos, muy abuelos, o los niños, muy niños. ¿Y por qué? Porque la razón era muy sencilla, porque se quería controlar qué comían esas personas, porque necesitaban comer. Entonces, si un abuelo o un niño pequeño come en el plato, no se puede controlar, no sabe si ha comido o no ha comido. Entonces tenía su porción para saber y cerciorarse que había comido. La comida era muy importante, y estoy hablando, yo tengo 62 años, y era muy importante. ¿Por qué? Pues porque primero escaseaba, no se podía malgastar, no se podía tirar, era un bien extraordinario para la subsistencia. De hecho, la mortalidad era tremenda a nivel de mortalidad infantil, y entonces eso se cuidaba y se trabajaba. ¿Por qué? Porque era algo común, era algo de la familia, pero igual se decía afuera. Yo recuerdo también otro detalle, porque me lo estás recordando con tus preguntas. Con respecto a la comida, mi abuela me decía, cuando vayas con tus amigos y entres a la casa de alguien, y si te ofrecen de comer, tú tienes que decir, no, gracias, ya he comido, no, gracias. Bueno, eso es hipocresía, sí, porque era muy raro no tener hambre, pero era una parte de la cortesía que te decían, bueno, si te insisten hasta 3 veces... Sí, puede parecer un poco, pero era verdad. Y oye, y yo creo que lo tengo muy interiorizado. Yo lo normal es decir, no, gracias. Y si tú ves, o yo noto que... Pero claro, eso también es algo ya mío, particular. Porque hay personas que te lo ofrecen una vez, te lo ofrecen de corazón. Si quieres, si no quieres, no pasa nada. Pero yo hablo de detalles, de entonces, que tú tendrás seguro en tu memoria, estarás recordando multitud de detalles, que estaban relacionados con la cortesía. Y la cortesía tiene que ver contigo, tiene que ver con el otro, tiene que ver en tu relación con el otro, en tu relación con la sociedad, en tu relación con la familia. Y si una persona es capaz de ser cortés, que le sale de dentro, que le sale natural, que es algo normal y corriente, esa persona es respetuosa, esa persona sintoniza con el resto, esa persona sabe vivir en sociedad, y esa persona es capaz incluso hasta de ceder, en el caso que sea necesario, por el otro o por los otros. Siempre y cuando en ese tipo de relación uno sea consciente de que el otro pues puede que sea más necesitado, puede que sea una cuestión circunstancial, que sea verdad, que en ese momento lo necesite más que tú, o simplemente porque a ti te sale sin más, ¿verdad? Entonces, eso es la cortesía en palabras así generales. En Sudamérica no. Nosotros, ya desde pequeños, y nuestros antepasados, siempre comió cada uno en su plato. Pero me hiciste acordar de una anécdota bastante curiosa, diría yo, que vivimos en los Emiratos Árabes con mi esposa y con nuestros 2 hijos. Resulta que después de cada encuentro, por lo general sábado de tarde o domingo de tarde, nosotros no solamente no íbamos en el autobús con los jugadores, el jeque nos había dado un coche para que fuéramos detrás del autobús, sino que cuando terminaba el partido, toda la plantilla
iba a cenar y a nosotros no nos invitaban. Entonces nosotros estábamos intrigados de lo poco corteses que eran al no invitarlos. Hasta que un día le dejé olvidado, exprofeso, al que llevaba todos los carnés, la documentación de los jugadores, le dejé la documentación mía. Entonces, después que ellos pararon el restaurante, yo seguí como hacía siempre, pero a los 15, 20 minutos volví. Entonces, Juan, tenían como una inmensa paellera en el medio y de ella, todo, sin ningún cubierto, todos los jugadores, habían varias, habían 3, 4, porque eran 20 y pico jugadores, comían con la mano, agarraban con la mano la comida. Entonces ahí nos dimos cuenta que no era falta de cortesía, era algo que ellos tenían arraigado desde siempre. Sí, si me perdonas. Sí. Alguien puede pensar que el hecho de esa comida en común puede ser como un atraso, ¿no? De personas que están atrasadas, no han evolucionado. Sin embargo, dando siempre las interpretaciones, hombre, incluso antropológicas, para mí es todo lo contrario. Es decir, el paso a comer en tu plato individual tuyo es un paso al individualismo. Es un paso al tratar a la persona individual como algo extraordinario. Ese es un paso negativo, a mi entender, dentro de lo que es la evolución de la sociedad. Porque basta no ya ver películas de antepasados Homo sapiens, sino irte a cualquier tribu actual de América, de África. La comida es común. Y si van a cazar y cazan pues una pieza, esa pieza es común y de ahí alguien parte y reparte. Y todos comen del mismo origen, si no del mismo plato, como tú has dicho, que todavía existe, de la misma pieza, de lo mismo que se prepara. Entonces, el comer todos del mismo plato, vamos ahora en plan simbólico, significa de que hay grupo, hay familia, hay común, hay sociedad. Una persona sola no va a ningún lado. Una persona, el individualismo, cuando surge el individualismo ya surge incluso el desprecio por ciertos colectivos. Cuando la sociedad, la familia, el núcleo de la familia, pero no la familia de lo que pueda entender alguien tradicional, padre, madre, hijos, no, la familia como colectivo que cazan juntos, que se trasladan juntos, que viven juntos, que sufren juntos, que gozan juntos. Eso hace que haya un cuerpo ahí unido. Ese cuerpo unido hace que se cree solidaridad, que se cree respeto, porque cualquier persona, su conocimiento o su aportación enriquece al grupo. En cuanto surge el individualismo, la persona se beneficia a sí misma. Y para beneficiarme a mí mismo, en muchas ocasiones lo que hacen algunas personas es mentir. Y eso es lo que, si me apuras, empieza a diferenciarte del resto. Cuando el Homo sapiens es capaz de mentir, de decirle a otro, oye, no vayas a tal sitio a cazar porque allí hay un león que es el dueño y mata al que se acerca. Y le está mintiendo, porque precisamente es el sitio mejor de caza. Eso no lo hace un neandertal, eso no lo hace cualquier animal de rango inferior, entre comillas, porque es incapaz de avanzar lo que puede pasar. El Homo sapiens sí es capaz. Es decir, allí luego nos dicen, bueno, es porque el pulgar oponible, por no, es algo tan sencillo como lo que estoy contando. Es decir, cuando el hombre es capaz de mentir sobre algo que no es real, cuando el hombre es capaz de ser hipócrita, es decir, para convencer al otro, ese es cuando empieza el Homo sapiens, es cuando se empieza a ser hombre. Es decir, tenemos que entender, siendo lógicamente un poco generoso y a la misma vez humilde, de que hay ciertas cuestiones como la hipocresía, que si no es una constante en la persona, si no es su modus operandi, pues es algo normal. Es decir, ¿qué persona no ha mentido alguna vez? ¿Qué persona no ha hecho una actitud un poco falsa alguna vez?
Unas veces por agradar, otras veces... Ahora, cuando no es una constante, es algo que forma parte del ser humano. Porque ningún... Bueno, ya el Homo sapiens se quedó solo, todos los demás desaparecieron, ¿no? El Neandertal, todos desaparecieron. Bueno, pero si hubiera otras ramas, nos daríamos cuenta de qué diferencias hay, igual que pasa en los monos, hay ciertas ramas y entonces se ve qué diferencias hay. Nosotros, el Homo sapiens, la diferencia radical está en que somos capaces de, con la imaginación, poder mentir, poder falsear, poder imaginar a fin de cuentas, y eso es lo que te hace distinto, y eso es lo que te hace cambiar y evolucionar. Por eso yo lo de la comida no era baladí, porque la comida hace grupo, la comida hace sociedad, la comida hace respeto, la comida hace solidaridad, la comida hace estar en tensión del otro, si come, si no come, que es lo que pasa aquí, ¿no? Sin embargo, cuando das el paso al plato, simbólicamente hablando, único, individual, entonces ya lo importante es la persona. Y claro, si lo importante es la persona, pues hay colectivos como, por ejemplo, entonces se respetaba, por ejemplo, la vejez. La vejez se respetaba como algo extraordinario, porque era donde ya se concentraba la sabiduría. Ahora es todo lo contrario. Ahora, si te das cuenta, vamos a hacer caricatura, el más imbécil, ese es el que merece la pena, ¿no? El que es capaz de tener un cuerpo 10, según los cánones actuales, da igual si piensa como si no piensa, el que es capaz de decir, soy yo mismo, que nunca he sabido lo que significa eso, ¿no? Y hago esto porque quiero, y hago esto por tal, independientemente de la sociedad, el que es capaz de aprovecharse de una situación como la que estamos ahora, para sacar beneficio, sin tener en cuenta lo que está pasando. Quien es capaz, como por ejemplo estamos viendo, de vacunarse, aun sabiendo que no le toca. Ya, claro, como nuestra mente, la tuya me imagino igual, ya siempre va uno detrás a ver qué me quieren transmitir. Yo ya no sé si es que esas personas realmente son insolidarias per se y lo hacen porque les sale, o porque nos quieren convencer de que es muy bueno vacunarse y que fíjate lo que hacen estas personas que me están quitando la vacuna a ver si queda poca y yo voy corriendo y pido la vez. No sé el motivo, pero independientemente del motivo, míralo, somos una sociedad que entendemos perfectamente, por eso he dicho yo paga infantes, perfectamente que ciertas personas, por el estatus social o porque sean capaces de poderse saltar la cola. Juan, para terminar la anécdota que te hacía del equipo de Ras Al Khaimah allí en los Emiratos, evidentemente al otro día le pregunté al Sheikh Mohammed, que era el presidente del equipo, cuál era la causa, y él me contestó sonriéndose, Milton, only for shame, solo por vergüenza. Y yo le dije, ¿vergüenza? ¿Por qué? Le exijo, y se rió, que después de cada partido, mi señora y mis hijos tienen que ir a comer con ustedes. Nos va a agradar muchísimo. O sea que eso de que, lo que decís vos, que en ese sentido más se unen comiendo todos de un plato que comiendo de diferentes. En fin, es posible que la verdadera amistad esté mezclada con un poco de hipocresía. Pues yo humildemente creo que no. Yo he tenido la experiencia, porque por la edad debe de ser, de tener amigos, creo yo, de verdad. Y cuando estos amigos que yo los he considerado, me han dicho las cosas claras, con normalidad. Y gracias a ellos, yo estoy pensando ahora en uno concreto, gracias a él yo pude variar mi comportamiento en algunas cuestiones porque no había caído. Entonces, si tú tienes un amigo hipócrita, pues ya no lo sé yo hasta qué punto puede ser amigo. Yo me he traído unas frases porque que te dicen un poco cómo se puede entender la amistad. Dice uno, no le temo al enemigo que me ataca, sino al falso amigo que me abraza.
Es decir, eso, por eso hay que llevarse mucho cuidado, porque realmente los amigos, no sé cuántos amigos puede tener una persona, no tengo ni idea. Yo no tengo muchos, creo, humildemente. Tengo muchos conocidos y muchos por los que yo creo que también me partiría la cara. Pero el hecho de poner la palabra amigo o amiga es algo, yo creo que hay que respetarlo un poquito más, hay que darle más sentido. Dice, otra frase te voy a decir, dice, ama a quien te ame, sonríele a quien te odie, dice, y disfruta el silencio cuando te envidien. Es cojonudo porque estás ya separando perfectamente quién es amigo y quién no es amigo. Dice, no existen amigos falsos, lo que existen son falsos que te dicen ser amigos. Es decir, la cantidad de frases que hay al respecto, lo que nos viene a decir que es muy difícil que sintonicen la amistad con la hipocresía. Es muy difícil. Yo creo que el amigo te dice la verdad, pero te lo dice con tanta bondad y con tanto cercanía que tú no puedes tomárselo a mal. Por si lo tomas a mal, yo creo que el tonto eres tú. Aquí no hay que darle vueltas. Y si tú eres el amigo que lo dice y se lo toman a mal, pues es que te has equivocado. Posiblemente no sea tan amigo, ¿verdad? Porque el amigo es capaz, creo yo, de enfadarse contigo diciéndote las verdades o lo tonto que eres, pero es incapaz de decirlo fuera. Es decir, es el que te defiende fuera. El mal amigo es capaz de decirte, que bien te veo, y cuando te das media vuelta y te has visto, ¿qué se habrá creído? ¿Verdad? Entonces, yo creo que la amistad y la hipocresía no casan bien, no, hablando en términos de estos de cocina, no hacen buen maridaje, Milton, ni mucho menos. ¿Cuál sería el castigo que merece un amigo, entre comillas, que en realidad es un hipócrita? Pues yo creo que el castigo es simplemente dejar de ser amigos, no hay que darle más vueltas. Mira, leí el día 6 fue el sábado, estamos a 8, hoy lunes 8. El sábado en El País, una persona que tú tienes que conocer, Karim Benzema. ¿Es Karim o Karim? Karim Benzema. Bueno, Karim Benzema le preguntan en el diario El País, le preguntan, ¿qué importancia tiene en su vida la amistad? Yo no conozco a este hombre, no lo sé, sé que tiene un nivel importante, posiblemente como cristiano, no lo sé, no lo sé, pero bueno, sé que es importante. Y él dice, escrito, o sea que, dice, solo tengo un amigo, lo que demuestra que la amistad es muy importante para mí. Si este hombre, que no reconozco que no sé quién es exactamente, pero tiene que moverse a unos niveles importantes de capa social, de dinero, dice que solo tiene un amigo, porque le da mucha importancia a la amistad, pues yo creo que ese puede ser el castigo que puede tener un, entre comillas, amigo, que es un hipócrita contigo. Es decir, la hipocresía y la amistad, repito, no hacen buen maridaje, no es una cosa que puedan ir juntos, además chirrían las dos palabras juntas, lo que significa que si una persona es medianamente inteligente, no digo muy inteligente, medianamente inteligente, yo creo que sí es capaz de entender, de aceptar que un amigo te pueda decir las verdades, te puede decir las cosas, incluso aunque no estés de acuerdo, porque seguro que si le preguntas te lo razona, pero si no te lo dice, malo. Y eso es malo, Milton, porque bueno, hemos empezado hablando de cuestiones más generales, de políticos y tal. Precisamente estas personas que se rodean de palmeros de gente que les aplaude y que estas personas, su final está claro, y es que claudican, esos van a pique, aguantarán, pero claro, los palmeros te mantienen ahí un tiempo, pero esos mismos palmeros, cuando tú ya no estás, le aplauden a otro, eso está claro. Entonces yo creo que los buenos dirigentes a nivel de historia sí nos hemos dado cuenta que son capaces de rodearse de todo tipo de personas y sobre todo de, aunque no sean amigos, pero sobre todo de personas que son capaces, que sean capaces de decirte lo que piensan,
aunque luego sean pacto de la furia del que manda por haberle dicho ciertas verdades. Pero ese es el camino, Milton. La hipocresía es un camino y la amistad es otro, distinto. Y cada uno que ande el que quiera. Me has realmente sorprendido cuando hablaste del francés Karim Benzema, un goleador extraordinario que siempre respeté y muchas veces lo escuché en entrevistas dando respuestas inteligentes. Y esta que dio en este caso, para mí quizá sea la mejor de todas las que ha dicho. ¿Por qué? Porque realmente si tendrá él en un alto valor a la amistad, para que diga, solo tengo un amigo. Uno. Eso realmente lo define por su capacidad, por su inteligencia y por todo lo que él piensa acerca del mundo que lo rodea. En fin, hablemos de características. ¿Cuáles son las características generales que te hacen ver, por ejemplo, que fulano o sultano es un hipócrita? Bueno, sí, se pueden decir pinceladas generales que lógicamente, como siempre te digo, cogidas de manera individual, pues nos dicen poco, pero en su conjunto sí que nos dan un perfil, nos dibujan un perfil de la persona hipócrita. En principio, las personas hipócritas lo que sí tienen es un moralismo explícito, pero poco consistente, es decir, bastante inconsistente. ¿Qué significa eso? Significa que la persona hipócrita suele hablar de la moralidad, suele incluso explicar y dar como unas pautas concretas de cómo tiene que ser la moral del ser humano, la moral de un hombre hecho y derecho, no la moral de un hombre que se viste, como se dice, por los pies, ¿verdad? Nosotros somos muy conocedores de esta situación en cuanto a perfil, porque no hace tanto, ¿no? Estas personas moralistas impedían, por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? Pues el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, pero sin embargo a sus hijos los llevaban a Londres a que abortaran, ¿verdad? Independientemente del momento y de bueno, la criatura que pudieran llevar dentro. Cuando no eran capaces de entender que estas cuestiones, si se normativizan, yo creo que hace que el ser humano tenga más dignidad, ¿verdad? Si se normativiza, no, lo que no quiere decir es que el hecho de que sea una normativa esté obligando a la fuerza a una persona a abortar, es decir, cada persona en ese sentido, cada pareja, pues lógicamente tiene que dejarse llevar por sus valores. Aquí no hay ejemplo de nada, ¿no? Pero nosotros somos partidarios de que esté institucionalizado, de que esté normativizado por dignidad, y eso no quiere decir que, bueno, que yo sea capaz o yo fuera partidario a nivel personal, ni mucho menos. O sea, lo estoy diciendo porque nosotros cuando decidimos tener hijos ni siquiera participamos en pruebas de qué es lo que se estaba formando, porque lo que viniera era bien aceptado, porque además queríamos. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que el hecho de que exista la ley no quiere decir que uno se tire de la piscina, pues tú puedes seguir, porque la ley también respeta a quien no lo, pero también respeta a esas personas que por circunstancias que la ley explicita concretamente pueden hacerlo. De hecho, por ejemplo, leí otra noticia de que el Papa Francisco ha dado permiso a la cura, ¿no?, para perdonar en confesión a aquella mujer, hombre, si es que ha participado, que se confiese de haber cometido un aborto. Es decir, esto significa que independientemente de que esta institución como tal esté, y además por ende, por defensa de la vida,
en contra, no sea capaz de irse como adaptando a que la sociedad, el ser humano cambia, aun manteniendo la esencia de tus valores. Es decir, aquí hay algo de que no se soluciona, no se puede ir uno a África a hablar del preservativo. Es decir, no se puede, de que no se puede usar me refiero, sino que tienes que ser consecuente con el ser humano, y el ser humano en cada momento va pidiendo, va exigiendo ciertos valores para poder subsistir, incluso para poder seguir siendo ser humano. Con esto estamos diciendo de que la moral es algo que nos tiene que unir y no separar, y en este caso el hipócrita suele ser de un moralismo exacerbado para los demás, pero no para mí, ¿verdad? Otra cosa es que en este camino lo lógico es que se crean mejores que los demás, ¿verdad? Porque si son capaces de marcar las pautas de la moral para los demás, aunque yo me las salte, es porque yo tengo una superioridad, ¿verdad?, que el otro no tiene. Entonces se creen superiores. Luego, ¿qué están haciendo? Exigiendo a los demás lo que yo no soy capaz de hacer o de cumplir. Eso significa que también tienen que esforzarse un poquito en criticar a los demás. Se tiene que porque además a veces dan incluso de miedo, ¿no? Pues critican mucho. Caer en la boca de esa persona es estar perdido, ¿no? Entonces, estas personas tienen también lo que es una falsa afabilidad. Son capaces de saludarte como si te conocieran de toda la vida. Ahora no se puede tocar, ¿verdad? Pero bueno, son capaces de tocarte, pero bueno, solamente para saludarte, incluso luego para despedirte, para que te acuerdes de ellos. Pero en el resto de la vida ya no cuentas con ellos, ¿verdad? Claro, también hay otra cosa que hacen, es que intentan complacer a todos. Hay un esfuerzo en complacer a todos. Con esto quiero enlazar con lo que te comentaba, porque son capaces de mimetizarse con el sufrimiento ajeno. Uno no puede complacer a todos, no puede ser. O sea, si alguien se lo propone, está perdido. Hay una película de Woody Allen, que no recuerdo ahora el nombre, que se mimetiza con cualquiera, ¿no? Y si ahora viene, pues es judío, y si ahora viene, pues es... No puedes complacer a todo el mundo, eso es imposible. Ellos se esfuerzan. ¿Y por qué puede hacer uno eso? Porque realmente no lo siente. Milton. Entonces yo te puedo complacer a ti si eres católico, te puedo complacer a ti si te gustan los toros y te puedo complacer a ti si eres animalista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me da igual, en el fondo. ¿Qué más me da? Porque es algo que no va conmigo. Va conmigo en el momento que yo me mimetizo contigo, ¿por qué? Por algo que resacar o algo que remantener. Pero realmente el fondo de la cuestión me importa un bledo. Luego hay otra cosa, es que el contacto social, me refiero de implicación, me refiero de convivencia, es mínimo hasta que llega el momento en que se necesita un favor. Si se necesita el favor, entonces ya sí que lo tienes ahí, que parece como si fuera amigo de toda la vida, ¿verdad? Y ha aparecido ahí, y digo, sí, pero es que te tengo aquí en el móvil, es que tío, sí, ya, pero bueno, vamos, ¿cuánto hace que no nos vemos? 20 años, pero como si fuera ayer, dice, ¿verdad? Bueno, pues ¿por qué? Porque te necesitan, o porque necesitan... luego hacen gestos a veces de amabilidad inútiles, es decir, no sirven para nada, pero ellos creen que han quedado bien. Por ejemplo, digo un ejemplo porque bueno, es simpático para mi entender. Igual están tomando algo, ¿no? Y alguien ha pagado. Él ya sabe, o esa persona, ella, no sé, sabe que ya han pagado. Pero es decir, esto, tranquilos que lo pago yo. ¿Verdad? Es un gesto de amabilidad inútil, porque él ya lo sabe. No te preocupes, ya he pagado. Hombre, vaya hombre, que sea la última vez. ¿Verdad? Juan, sí. Terminamos la primera parte sí. Aquí y en poquitos segundos seguimos conversando. Vale.